la empresa que intentó arruinar el anime. Este vídeo, enlazándolo con el anterior, sobre cómo era ver anime antes, va sobre esta empresa, la de 4Kids, que aquí en España no afectó en nada, que yo sepa, porque eso solamente afectó al continente americano. Pero sí que es un tema bastante interesante sobre toda la censura que provocaron. Y al parecer, pues, dieron muchísimos problemas. Así que vamos a ver, así me culturizo un poco, porque ya os digo, aquí pues no afectó, porque que yo sepa, el 4Kids era de un tema de Estados Unidos y que al final pues afectaba solamente al continente americano, por suerte. Nosotros tuvimos otros problemas, como ya bien sabéis, con el tema del doblaje, porque no se tomaba en serio, la traducción era malísima, parecía el teléfono roto, que si yo traduzco de no sé qué idioma, luego otra vez de la misma traducción, bueno, en fin, fue un tema, sí, Francia como siempre jodiendo. Pero bueno, vamos a ver el tema de 4Kids. Si tú eres un viejillo guango como yo que creció viendo la televisión en los años 90, muy seguramente recuerdas muchos de los animes más legendarios de la historia como Dragon Ball, Ranma y medio, Pokémon, Yu-Gi-Oh y muchos más. Esta fue una época en que Yu-Gi-Oh, yo recuerdo que el original no logré verlo porque me era muy difícil de encontrar, ¿de acuerdo? Mi primer anime de Yu-Gi-Oh, el primero que yo vi fue Yu-Gi-Oh GX, que no recuerdo dónde lo vi. No recuerdo, o sea, recuerdo verlo. Tengo el recuerdo vívido de ver Yu-Gi-Oh GX, pero lo que no recuerdo es cómo lo hice. Porque en televisión no llegaron a sacarlo, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero yo recuerdo ver GX. Puede ser, supongo que sería en YouTube. Increíble que marcó para siempre una generación y dejó huella en la cultura de Latinoamérica. Sin embargo, en esos años surgió de las sombras una empresa gringa infame que casi destruye el anime, o al menos en Estados Unidos, y nos habrían llevado de corbata. Preparen su estrés postraumático porque hoy vamos a hablar de 4Kids, la empresa infame que casi arruina a toda una generación de fanáticos del anime. Está linda la intro. Si tú eres una persona que creció por ahí de los 90s e inicio de los 2000, muy seguramente disfrutaste de una de las mejores épocas en la historia del anime en Latinoamérica, con series como Dragon Ball, En mi país, aunque tardó en llegar, al final también hubo una muy buena época. Yo diría que de entre el 2008 al 2012, o 12 más 1, en televisión estuvo muy fresco. Sailor Moon, Aún así no puedo ser sincera. Caballeros del Zodiaco, Ranma y Ese lo veía mi padre, o sea que es más viejo que el sol. medio, Discutir por todo pelear. y una cantidad enorme de animes que formaron parte de nuestra infancia Y el número, canalla. y que al día de hoy seguimos recordando. Qué tan gordo soy si me dio hambre al ver el pollo frito de la intro. Al menos mal que no fui el único, me había rayado. Este youtuber es Peak Content, guárdalo. Vale. Con mucha nostalgia. Si bien en Latinoamérica el anime ya estaba presente y era muy popular desde los años 70 y 80 con series como Mazinger Z, Candy Candy, Heidi o Captain Harlock, fueron También, la abeja maya es un anime. Esto pinta anime, Era gringa. Joder. los años 90 cuando se dio el verdadero boom que cambiaría Tiene la animación de los pitufos, sí, y un poco se parece a David el Gnomo. Pero no sé por qué yo tenía el efecto canela de que era anime. Da igual. para siempre la televisión latinoamericana y nos traería las series más icónicas que gracias al cielo llegarían traducidas en su No por ser amarilla es asiática. Vale, perdón. mayoría directamente del japonés, lo que hizo que mantuviera su esencia. Claro que a veces con cambios ¿Te gusta o no, maricón? o adaptaciones en los libretos para regionalizarlos, pero tratando de siempre respetar el guión y la idea original.
En esta Heidi y Marco te eran anime, eso sí lo sé. época, Latinoamérica estaba pasando por la edad de oro del anime, y nosotros lo disfrutábamos como locos. Canales como Canal 5, TV Azteca, Magic Kids, Etcétera TV y Locomotion se volvieron clave para traer anime directo desde Japón, y a eso se le suma que muchos de estos animes fueron doblados por actores que se volvieron legendarios y que sin quererlo ayudaron a formar un nuevo estándar de lo que significa un buen doblaje para nuestra generación. Y este boom no solo nos dio entretenimiento, sino que definió a toda una generación de personas que crecimos viendo anime, tan así que una de las materias de educación básica en México es Dragonbología. Sin embargo, más al norte del mundo las cosas eran diferentes, ya que por esas fechas en Estados Unidos el anime estaba algo marginalizado. Si bien esta industria en gringo... Sí, aquí era igual. Por eso los doblajes eran tan malos con el anime, era muy de... Yo creo que pensaban que no iba a funcionar mucho. Landia data desde 1961 con series como Magic Boy, Panda and the Magic Serpent, Astro Boy, Meteoro y 8-Man. Esta siempre se mantuvo muy entre las sombras, siendo las obras más populares en esos años las que acabo de mencionar. Algo que se entiende si comprendemos cómo funciona la cultura de Estados Unidos. Como sabemos, ese es un país de ideas bastante conservadoras y muy nacionalista, al punto de que para ellos todo lo que no sea gringo casi que es basura, y a eso se le conoce como americanocentrismo. Sí, y de hecho no tienen nada. Es curioso el cómo piensan que lo de ellos es lo mejor y no tienen nada. Y esta idea arraigada era todavía más fuerte antes, razón por la que el anime era considerado como contenido raro y demasiado violento para niños, provocando que su presencia estuviera más en un ámbito underground. Sin embargo, en los años 90, el anime comenzó a volverse mainstream en Estados Unidos cuando empresas como Funimation, Viz Media y muchas otras más comenzaron a licenciar animes para transmitirlos en Estados Unidos. Y sí, entre todas estas empresas estaba la que nos trae aquí el día de hoy, la infame 4Kids, una empresa que salió de las profundidades del Ojolero, Cheto Freddy Fazbear, el infierno con una misión muy clara: arruinar la infancia de Occidente. Antes de continuar, primero Bueno, ya digo, que yo sepa, en Europa no afectó. hay que contestar una pregunta importante. Creo que solo afectó al continente americano. ¿Qué diablos fue 4Kids? O sí, o tal vez sí afectó y estoy desinformando, ¿eh? Pero no me suena a ver... De hecho, en España, por ejemplo, con la censura siempre han sido como muy laxos. Por ejemplo, aquí es normal que una caricatura diga mierda y cosas así, que yo sé que en América no era tan común. Aquí se hacían bastantes groserías en las caricaturas. 4Kids fue una empresa estadounidense especializada en la adquisición, producción y concesión de licencias de entretenimiento infantil en todo el mundo. Esta empresa se fundó por ahí de 1970 bajo el nombre de Leisure Concepts. Sí, súper, sé que ahora sí censuran, pero en su momento no. Y a lo largo de sus primeros años se dedicaba principalmente a presentar ideas sobre juguetes y dibujos animados a varias empresas, siendo ellos parte del desarrollo de los Thundercats de 1985. Fue hasta inicios de los 90 que Leisure Concepts decidió expandirse y comenzar a hacer sus propias producciones de televisión en 1992, y en esa expansión se incluiría la adaptación de animes al inglés por medio de su subsidiaria 4Kids Productions, siendo Pokémon el primer anime doblado por 4Kids, más específicamente sus primeras 8 temporadas. Y aquí es cuando la cosa se pone fea, porque el americanocentrismo hizo de las suyas. Tengo entendido que España era menos radical con las groserías, a diferencia de la ultraconservadora y católica Latinoamérica con ese tema. Aquí también eran bastante duros con eso. Realmente lo que es como ese desapego con la religión y tal es más nuevo. No lo sé, supongo que no le daban como importancia, porque en España, si os dais cuenta, los españoles, aunque digáis que tenemos insultos muy papita y muy tontos y tal, pienso que los españoles de media somos más groseros hablando que, por ejemplo, los sudamericanos, los latinoamericanos en general. Creo que eso también se debe a ese tipo a la cultura. Creo que en España la cultura es como un poco más laxa con las groserías, como que es más común decir groserías así muy, muy generalmente, y eso no lo veo tanto en los americanos. Cuando 4Kids localizó Pokémon, editó un montón de cosas para hacerla más apropiada, muy entre comillas, y todo para que la audiencia gringa estuviera contenta. Era común que los guiones para el doblaje lo recibiesen de Francia. De hecho, hay una curiosidad que yo siempre cuento aquí, que es que eran tan vagos que nosotros aquí tuvimos un opening de Dragon Ball que estaba en francés, que no redoblaron. Eso ya lo he comentado
1.000.000 de veces, no es nuevo. Por completo la historia original. Y aquí les va una lista de todos sus crímenes. Cambios culturales. Al momento de adaptar la serie, editaron varias escenas que hacían referencia a la cultura japonesa para adaptarla a la cultura estadounidense, con cambios que rozaban en lo ridículo como llamar donas a las bolas de arroz. These donuts are great. Dios. Qué pedazo de retrasados mentales, tío. Here you go, Snubble. Popcorn balls. Lo peor es que estos Tío, dile, no, si no le quieres decir onigiri porque dile bola de arroz de mierda. ¿Cómo le vas a decir a eso, dona fracasado? cambios eran inconsistentes y a veces se utilizaban los nombres correctos de las cosas. These rice balls are pretty good. Diálogos editados. Muchas veces los diálogos de los personajes eran editados y Donas. eso causaba que se perdiera por completo el significado y la coherencia del guión de los episodios. Cambios musicales. Si bien en la mayoría de episodios de las primeras 3 temporadas 4Kids mantuvo el soundtrack japonés original, muchas veces agregaban sus propias melodías para rellenar espacios de silencio, ignorando completamente que cuando una obra pone un silencio en una escena es por algo. Parece lo de amarillo, 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 amarillo los plátanos. Editar Amarillo. frames porque el diseño gráfico era su pasión. Una de las cosas más infames que hacía 4Kids, no solamente con Pokémon sino con muchos otros animes, era editar algunas escenas para americanizar más el producto, como por ejemplo cuando un onigiri es convertido en un sándwich. We've run through all of the money we ever made. Cortes y reordenamiento de escenas. Muchas veces por temas de censura o porque el becario que editaba los episodios trabajaba borracho, se eliminaban escenas o se reordenaban para dar Tenía mucha esencia Pokémon antes, Entraba Jesse con un bazooka a una casa, en plan de tú también te vas a morir si disparas con eso, Creo que en el primer doblaje gringo de Dragon Ball Z esa porquería está igual o peor que el doblaje español, sí, es cierto. darle un nuevo sentido al episodio y así poder censurar El discurso ese de Goku, el que le da a Freezer, el de I am the light in the darkness, I am true, and I am going to finish. Está asqueroso eso. cosas diabólicas para los niños, como esta escena que todos conocemos que nunca apareció en la versión de 4Kids. Y esto es algo que pasó en más de una ocasión. Cada ¿A poco dice eso? Sí. anime que tenía la desgracia de caer en las garras Dice, I am the protector of the innocent, I am the light in the darkness, I am truth. Sí. de 4Kids Parecía dirigido por Zack Snyder. era masacrado con cambios ridículos en los guiones, cambios de frases que quitaban todo el sentido del episodio y un montón de censura para evitar dañar la sensibilidad de los pobres y guatones niños americanos. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Un ejemplo de esto último es cuando decidieron utilizar el término de Reino de las Sombras para sustituir la muerte en Yu-Gi-Oh!, un anime que 4Kids también adaptó. Cada vez que se mencionaba que un personaje sería enviado al Reino de las Sombras, en realidad significaba que iba a morir. Y chistosamente, si lo vemos desde otra perspectiva, es incluso más oscuro el término de Reino de las Sombras, porque mínimo morir es morir, pero en esta versión te condenan a una tortura eterna en una dimensión sombría. Y hasta para mí eso es cruel. Y al igual que pasó con Pokémon, se editaban frames para censurar cosas como diseños de personajes, porque obvio que las piernas son del diablo. Que yo sepa, en España también le decían Reino de las Sombras. Creo que eso sí que está muy extendido en Occidente en general. Monstruos e incluso armas de fuego. Y dijeras tú, bueno, las pistolas se censuraban con alguna especie de arma láser, un tipo de censura bastante común en la animación porque por alguna extraña razón pistola real mala, pistola láser piu piu buena. Pero en Yu-Gi-Oh! Su mejor solución fue poner a los personajes simplemente señalando el objetivo con su dedo, rompiendo por completo la tensión de muchos episodios y haciendo algo ridículo. Habían muchos cambios de nombres tanto de personajes Casi como la respuesta monstruos. al universo. Mirad. Lo voy a poner, ya que lo he dicho. I am the hope of the universe. I am the answer to all living things that cry out for peace. Soy la esperanza del universo. Soy como la que viene, la gente que llora y que aclama por paz. I am protector of the innocent. Protector de los I am the inocentes. light in the darkness. La luz en la I oscuridad. am truth. Soy la verdad. Allied to good. Nightmare to you. Es increíble.
alteración de diálogos por temas de censura y para adaptar Muy Snyder, sí, pero lo he dicho antes. a una audiencia joven, y por supuesto un cambio completo a la música y efectos de sonido. Algo que seguramente a muchos realmente no les importa, pero a mí sí. Odio cuando me cambian los soundtracks de los animes. Y de hecho esa es una razón por la que realmente no disfruté mucho de Sonic X. Ignorando la intro, porque de eso vamos a hablar más adelante, cuando 4Kids adaptó Sonic X Sonic X. Tenía aura la serie. nuevamente cambió todo. Diálogos, sentido de la frase, un montón de censura y un soundtrack que hasta el día de hoy me taladra Yo recuerdo que en su momento se veía súper mega bonita la serie, ¿eh? el cerebro. Porque cada Tipo, a comparación de lo que había. Destacaba en el apartado visual. 5 malditos segundos ponían esa mugre tonada de... La estatua de Cocoon con el graffiti de False God. Sí. Y les juro que odiaba el sonido que ponían cada vez que Sonic hacía un spin dash. ¿Cómo te odio? Si algún día quieren ver Sonic X, háganse un favor y véanlo en japonés. Muchos animes pasaron por esto, incluso el de Kirby. Esta bolita adorable y rosa fue víctima de la censura de 4Kids, pero creo que todos podemos estar de acuerdo que el anime más masacrado por esta empresa fue One Piece, que fue tan destruido que directamente se convirtió en un chiste para la comunidad. One Piece es un caso muy curioso, y es que este era un anime que 4Kids intentó no adaptar, y es que cuando la empresa compró la licencia basándose únicamente en la popularidad que tenía en Japón y la potencial mercancía que podían sacar, no dudaron ni un segundo en adquirirla. Pero cuando el staff de 4Kids vio la serie, casi les da un infarto al ver la cantidad de material no Dijeron, no, es del diablo. apto para el público infantil. Literal pasó esto. El problema es que para La gran Ned Flanders. ese punto ya habían comprado la licencia y estaban comprometidos a localizar la serie, por lo que tuvieron que modificar lo necesario para salvar a la compañía, y el resultado es digno de una pesadilla. Reestructuración de historias y recortes. De los 143 Ni modo, ya lo compré. Dijeron, vamos a reescribirla entera. episodios que había adquirido 4Kids, directamente eliminaron como 39 en la adaptación, provocando que la historia se llenara de huecos argumentales espantosos y muchos arcos se han eliminado. Las frutas tienen un nombre raro. A ver, en España también eran magufas. Le decían... Son las Akuma no Mi, son frutas del diablo, ¿no? En España le decían las nueces de Belcebú, que parece que estás hablando de sus cojones. Las nueces de Belcebú, que parece que estás hablando de los testículos. Parece que estás hablando de los testículos del tipo. Buah, ese ha comido las nueces de Belcebú. Es que estás hablando de los cojones, tío, es horrible. O acortados, como en el caso de Alabasta, lo que dificultó todavía más la adaptación al tener un montón de errores de continuidad. Lo chistoso es que intentaron arreglar esto tomando escenas de distintos episodios, ya sea posteriores o anteriores, y se inventaron diálogos inexistentes para intentar conectar dichos huecos, lo que chistosamente provocaba todavía más errores de continuidad. Galleta, metralleta. Y también era otra que decía, estira el brazo, mazo, puñetazo. Eliminación o alteración de armas y violencia, y modificación del tono narrativo. Si eres alguien que suele pasar tiempo en internet, muy seguramente has visto imágenes de las ridículas censuras de 4Kids que hizo a One Piece, cambiando armas de fuego por chipotes, pistolas de agua o directamente nada. Lo haré malditos, el gelmepo. En esta adaptación, los cigarros fueron cambiados por paletas, cualquier referencia al consumo de alcohol fue sustituido por jugos o bebidas sin alcohol, porque obviamente los... ¿Cuál es el peor fandom que viste? El de Pokémon. El de Pokémon. De Pokémon está mal de la cabeza. El de Pokémon no importa lo que hables. No importa que hables bien de Pokémon, mal de Pokémon, que des tu opinión, que no la des. Que si hablas de Pokémon, te van a desear todos la muerte. Es una locura. Nunca he visto un puto... Y soy jugador de Pokémon desde hace más de 20 años. No he visto peor fandom, más mierda que el de Pokémon. De verdad. Gente más tóxica. No existe. Piratas bebían juguito de manzana y cualquier cosa considerada de adultos era Fumando que estaba con la boca abierta el smoke. infantilizada, pues en esta versión buscaban apelar Por intensos o por Mundo Leche. A mí Mundo Leche me da igual que sean. Por intensos, por haters, por locos. A mí que se... A
hagan lo que quieran, ellos sabrán. Yo digo de los de tóxicos. Al público de entre 8 a 13 años, por lo que se... Hostia, el tío Fumeta. Hostia, espérate, sí, es un momentazo. Espérate, sí. Chat, mirad este. Es un buen momento del doblaje español, ¿eh? A mí este me gusta, este es legendario, ¿eh? No lo cortes, Lucas, coño. Esto no te va a saltar el copyright, no te preocupes. Pero si es el tío Fumeta, ¿no te ha dado un cáncer? Había esencia. buscó hacer todo más humorístico y se eliminó también cualquier rastro de violencia fuerte. No te ha dado un cáncer, le dice la madre que lo parió. Lo haré, malditos. Lo haré, malditos. Cambio de nombres, terminologías y homogeneización. Cambio de nombres, terminología y homogeneización cultural. Nombres como el de Zoro fue cambiado a Solo, según por temas de copyright. En España era Zorro. Por eso pasa que veréis que muchos españoles le dicen a Zoro, le dicen Zorro. ¿Por qué? Porque en España en el primer doblaje era Zorro. Como si fuera un zorro, como si fuera un animal. Zorro. Las frutas del diablo se cambiaron a frutas malditas, cambiaron el nombre de Smoker a Chaser para... Hay muchos, o sea, si habláis con un fan de One Piece español mayorcito, o sea, con años, muchos le dirán Zorro. Para no hacer referencia al cigarro, muchos elementos de la cultura japonesa fueron eliminados y reemplazados por cosas estadounidenses, como galletas en lugar de onigiris, textos en japonés fueron eliminados y cualquier referencia religiosa fue borrada. Lo que me hace pensar que lo que ahora conocemos como Generación de Cristal son gladiadores a comparación de esta gente que hasta sufre de ansiedad por ver un onigiri. Cambio de soundtrack y nueva apertura, el rap de los piratas. Obviamente, lo que no podía faltar es que el soundtrack original fue eliminado y reemplazado por la música más ¿Os acordáis del opening este? ¿Era de Dragon Ball GT que era un rap súper asqueroso? Sí, tío, creo que era... Dios. genérica posible, la cual ni siquiera era exclusiva de esta adaptación, sino El beat va duro, eso sí. que fue utilizada también en otros doblajes de 4Kids. Careful, don't run now or you'll drop it, honey. Y sí, de aquí salió esta porquería. Pero Kani. En España al menos le hicieron una adaptación al We Are que a mí me parece bonita. No hicieron esa... No hicieron eso. ¿De qué estás hablando? Todos sabemos que esta intro era God, clásico de clásicos. No le sabes. Y esto, gente, se conoce como síndrome de Estocolmo nostálgico, patente pendiente, que hace que pienses que algo es bueno solamente porque fue parte de... Pasa mucho, hay muchos españoles con los que yo me he discutido muchas veces porque tienen, por nostalgia, por síndrome de Estocolmo ahí y tal, pues tienen el cariño por lo que vieron, pero es como de, aunque le tengas cariño, aunque le guardes cariño, es una mierda. No pasa nada, tío. De tu infancia, cuando en realidad era una basura. Lo peor de todo esto es que parecía que los ejecutivos lagartijos de Fort Bodrio se enorgullecían. Sí, el We Are en español a mí me gusta mucho. El Opening 5, por ejemplo, de One Piece, me parece que es igual de bueno que en japonés. Y eso es mucho decir, ¿eh? De sus porquerías. El de el viaje comienza, vamos a zarpar. Buah. Al punto de que en una ocasión hicieron un infame comercial donde varios personajes de las series de la cadena cantaban el himno nacional gringo. Dios. Estados Unidos es el lolcow del mundo, ¿no? A nivel país, ¿no? Es un lolcow. Créanme que el cringe No lo había visto, lo desconocía. que esto da es insoportable. Desgraciadamente, Luffy cantando el himno de mierda de Estados Unidos. muchos de estos cambios también afectaron a este lado del charco, pues al ser más rápido y barato licenciar versiones que ya están listas para el público, las versiones de 4Kids de Yu-Gi-Oh!, One Piece, Sonic X, por dar ejemplos, fueron las que se adaptaron para Latinoamérica. Tristemente, en el caso de Sonic X, ni siquiera nos tocó disfrutar el temazo que hicieron para la adaptación de 4Kids. A mí me gusta ese. Sino que nos dieron el tema más rancio, pútrido, sin chiste, ridículo, pedorro, asqueroso, cringe, patético, lamentable, No tuvieron ese. A ver cuál les tocó. genérico, aburrido, infame, desabrido, bochornoso, fome, cutre, chafa, insoportable, tortuoso e Ya le- insípido que Y justo iba a decir, ya le dijiste insípido. el mundo ha concebido jamás.
Puta mierda, mongo. Yo juraría que he escuchado los dos. Pero ahora mismo no sabría decir cuál es el que llegó aquí. A lo mejor es el mierda, ¿eh? No lo sé, tío. Me di puta mierda. Si ese también le tocó a España, si no... Igual hay que ser justos y mencionar que si bien esta empresa es la más infame de todas, no es exclusivo de ellos el masacrar las adaptaciones al anime. Por ejemplo, Dragon Ball también sufre muchos cambios en su adaptación en inglés y esta fue hecha por Funimation. Tiene cambios en los Funimation. diálogos que muchas veces alteran el guión por completo, censuran violencia y nombres como el de Mr. Satan, quien aquí se llama Hércules para no alterar a los papás religiosos gringos, y reemplazaron el épico soundtrack original por uno de los más genéricos y mediocres de la historia. Lo peor es que en su afán de hacer las cosas mejor, arruinaron una de las escenas más icónicas de la franquicia, que es cuando Gohan se transforma en Super Saiyajin 2. Los ejecutivos lagartijos de 4Kids vieron a Gohan en estado de shock y sin decir una palabra, y dijeron, como que aquí le falta un monólogo todo estúpido. E ignoraron por completo que en esta escena el silencio de Gohan dice 1000 veces más cosas que un monólogo. Además debe sonar una canción, la de Unokiban, sí, esta de... que no sé cómo se llama porque es un nombre en japonés. Todo pedorro. Esa. 16, you love life. You gave everything up to save it. Y es que para... Sí, es verdad, es verdad. Se echaba ahí mucho texto de mierda, es verdad, tío, es verdad. Las empresas que licenciaban en Estados Unidos, el anime no se veía como un medio narrativo respetable, sino como algo que se podía aprovechar para rentabilizar y ya, razón por la que no les importaba mucho licenciar, censurar, vender y exprimir hasta el hartazgo. No entendían la esencia del producto y por lo mismo intentaban caricaturizarlo como si se tratase de un dibujo animado gringo. Todas estas atrocidades fueron las que causaron que poco a poco 4Kids se volviera una empresa infame en el mundo de la animación, pues era completamente arbitraria la manera en la que editaban los programas que caían en sus garras. Tenían censura excesiva que llegaba a lo absurdo, cambiaban por completo el mensaje y la lógica de las historias, y hasta creaban un monopolio cultural donde se buscaba eliminar cualquier referencia a Japón y agringar todo. Hasta se podría considerar que los ejecutivos lagartijos de 4Kids fueron víctimas del ego corporativo, porque vivían con la idea de que ellos sabían más que los propios autores sobre cómo hacer las cosas mejor para el público occidental, y simplemente terminaron dando basura. Luego de perder la licencia de One Piece por el espantoso trabajo que hicieron, 4Kids comenzó a caer en picada. El bloque 4Kids TV empezó a perder... me acaba de pasar de Eva. Mirad lo que acaba de hacer mi gato con mis auriculares. Esencia. Gato de mierda, hija de puta. Gata de mierda. fuerza frente a Cartoon Network. ¿Qué va todo? ¿Qué tal tu vida? Muchas gracias, Jesús, por los 4000 pesitos. Muchas gracias, todo bien. Y Nickelodeon, cadenas que si bien también censuran... Ah, no, es el gato, es el gato. Le hizo lo mismo a unos auriculares de ella. Es el puto gato. Bastante el anime, no lo hacen tan horrible, y poco a poco iban perdiendo contratos, y sus ventas comenzaron a caer, lo que hizo que los ejecutivos lagartijos de la empresa entraran en modo pánico y trataran de hacer lo posible por salvar a la compañía, declarándose en bancarrota en el 2011 en un intento de protegerse. Según lo que encontré por ahí, fue en respuesta a una demanda de TV Tokyo por fraude de licencias relacionadas con Yu-Gi-Oh!, ya que básicamente se estaban embolsando más dinero del que debían de las ganancias de la franquicia. Esta declaración de bancarrota les dio un poco más de tiempo, recibieron algo de financiación y para finales del 2012 cambiaron su nombre a For Licensing Corporation, solo para volver a declararse en bancarrota el 21 de septiembre del 2016, oficializando su cierre el 7 de febrero del 2017, día que la compañía cesó operaciones para siempre. Pero, hay que ser justos y reconocer que 4Kids sí llegó a hacer un par de cosas bien, y es que, para bien o para mal, fue parte importante del boom del anime en los 90, y aun si fue todo magullado y mal traducido, trajo Pokémon a este lado del mundo, y crearon una de las intros más emblemáticas en la historia del anime. The very best. Y no solamente... Hombre, a ver, dicen que un reloj roto da la hora bien 2 veces al día, ¿no? Hicieron esa legendaria intro, sino que también hicieron esos pequeños musicales como el Poké Rap y la canción de Mis Mejores Amigos Son. ¿Y quién tuvo la culpa de el Digirap? ¿Quién tuvo la distribución de la película de Digimon? A ver. Fox Kids. Pero eso será 4Kids, no, eso es Fox Kids, ahí me pone.
Estas fueron originales de 4Kids y pasaron a la historia. Y en el caso de Latinoamérica, esta epicidad fue magnificada gracias al excelente doblaje que tuvimos Saving the world from the Digi disaster. Pues de DigiFriends. En las primeras temporadas. Ya tiempo después todo se fue a la popó, pero eso no es tema de este video. Asimismo, Esa tiene un Salamence, ¿no? Está cheto. la intro de Sonic X hecha por 4Kids es buenísima y se volvió un clásico también. Tan icónica fue que la frase de Gotta Go Fast se convirtió en el lema no oficial de Sonic, que incluso apareció en las películas live action. Gotta go fast. También algo importante que hay que recordar es que en esos tiempos los valores de la sociedad norteamericana eran mucho más conservadores que en la actualidad, y los padres y abuelos religiosos neuróticos prácticamente sacaban espuma de la boca cuando percibían algo como medianamente malo o del diablo. ¡Hijo del diablo! Aún así, 4Kids logró traer a dicha sociedad llena de gente loca muchos de los animes más icónicos del momento, como Pokémon, One Piece y Yu-Gi-Oh! Todos mochos y mal adaptados, pero los trajo a fin de cuentas. Y pues fuera del anime también tuvo series muy buenas como las Tortugas Ninja, Esta serie de las tortugas tenía esencia, ¿eh? Esta me acuerdo yo. la cual se considera como una de las adaptaciones más importantes en la historia de esa franquicia, e incluso me atrevería a decir que esta es la mejor adaptación. Yo diría que, sin ser un experto, un conocedor de las tortugas, diría que es de los mejores cartoons de las tortugas, ¿eh? Que se hizo y que prácticamente revivió la franquicia. Pero bueno, volvamos a nuestros monos chinos. Para bien o para mal, 4Kids logró que mucha gente pudiera conocer estas obras legendarias del anime, volverse fans y conocer el vasto mundo de la animación japonesa. También hay que tomar en cuenta que por aquellos años no se tenía acceso a tanto contenido como ahora. Cualquier persona que vivió en los 70s, 80, 90 e inicios de los 2000 recordarán que el contenido que veíamos estaba ligado a lo que las televisoras querían mostrar, siempre dependiendo de su... Encima, yo no sé, en mi país, las cadenas echaban contenido infantil en horario de escuela. Nunca entendí quién era el que gestionaba todo eso. Sus horarios de transmisión, y si te lo perdías, quién sabe cuándo tendrías la oportunidad de verlo de nuevo. Y esto hacía que este poco contenido se volviera un tesoro al cual aferrarnos, porque era lo único que podíamos tener y no sabíamos que había algo mejor. Y tal vez aquí voy a sonar como un viejo rancio y guango, pero hasta cierto punto eso tenía su encanto. Tener todo a la mano, donde quieras y cuando quieras, le quita mucho valor a las cosas, porque no existe un esfuerzo o un sacrificio de por medio. En aquellos años tenías que correr a toda velocidad. Era más especial, es cierto, pero no volvería, la verdad. Era bonito, era especial, pero no me quitaría ahora mis lujos en ese sentido, la verdad. Para llegar a casa luego de la escuela y no perderte el episodio de Ranma y medio, Dragon Ball o Pokémon. Y esa sensación de ahora o tal vez nunca generaba ese apego a las obras. Un sentimiento que los niños Skibidi de hoy jamás sentirán. ¡Ay, mi cadera! Además, gracias a las estrategias de marketing de 4Kids, hicieron que el anime se volviera mainstream en Estados Unidos y potenciaron mucho las ventas de productos de animes como Pokémon y Yu-Gi-Oh, convirtiéndolas en máquinas de imprimir dinero en este lado del mundo. Y eso sigue vigente e incluso se ha hecho más grande hasta el día de hoy. Y eso ayudó también a demostrar que el anime tenía mucho potencial en este lado del mundo. Y pues viéndolo desde una perspectiva más chistosa, 4Kids ayudó también a que las empresas del futuro supieran lo que no se debe hacer a la hora de adaptar un anime, causando que otras compañías mejoraran sus estándares. Así que gracias por tu sacrificio, 4Kids, nos veremos en el infierno. Pero entonces, ¿son héroes o villanos? 4Kids fue una empresa infame que en su afán de americanizar y volver apto para niños el anime, terminó masacrando y convirtiendo en una porquería algunas de las series. A ver, supongo que en parte es porque era la única forma de traer a ese continente el anime, ¿no? Porque yo creo que si el anime lo ponías así tal cual como venía de Japón en América, no sé, los bombardeaban otra vez, le tiraban otra vez las bombas. Más legendarias de todos los tiempos, siendo esa visión picadora criminal mutiladora la que acabó firmando su sentencia de muerte. Pero sea como sea, gracias a 4Kids muchos de nosotros pudimos conocer estas franquicias que se volvieron legendarias, y si bien son el diablo, sí. Todos podemos estar de acuerdo que llegaron todas destrozadas, censuradas y con una traducción que a veces era vergonzosa, no el tío Fumetas cambia el hecho de que fue una pieza central en el boom del anime occidental, y eso hay que valorarlo. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que 4Kids fue una buena empresa? ¿Te gustaba el rap de One Piece? Si dijiste que esa es la última pregunta, ¿acaso conoces el buen gusto? No olvides dejarlo en los comentarios que te estaré leyendo. Y recuerda... Lo siento, nunca habrá nada tan bueno como el Digirap. Esto era tremendo. La letra es la cosa más estúpida que escucharás en tu vida. O sea, es absolutamente... es atómico. En fin, cositas de la época.
くやれないまま